Buenas noches con todos. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Doctor, voy a presentar, por favor. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadit, asesora académica de Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de Radiología y su Interpretación a Fisioterapia. El ponente a cargo del curso es el radiólogo Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite participación. Cualquier consulta o duda que tengan, le responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabado y certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el paso al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias, señoritas mediadoras del Centro de Formación. El día de hoy, bueno, tenemos la ponencia de radiología y su interpretación y relación. Vamos a hablar en cuanto eh, a la fisioterapia. Le pasaron
lo de anfitrión a uno de los participantes. No sé si puedan pasarme a mí, por favor, no puedo compartir. Me avisa, por favor. Muchas gracias. Ya estamos. Ya está, doctor. Perfecto. Muchas gracias, le agradezco. Sí, porque no estaba. Dice, a ver. Bueno, ya creo que podemos ver todos. Empezamos diciendo que, bueno, en charlas anteriores hemos conversado de la radiología, los principios físicos y sus aplicaciones clínicas en las distintas, o con la relación en distintas aplicaciones de las demás especialidades. En esta vez vamos a dar un enfoque cercano a la fisioterapia, que es lo que nos interesa. No va a estar solo relacionado a radiólogos, operadores radiodiagnósticos, sino a personal que, bueno, se ha capacitado en fisioterapia y fisiatría. ¿Sí? Es así que, bueno, empezamos conversando que la radiología en la práctica, en la fisioterapia, termina siendo una herramienta útil, ¿no? En el diagnóstico actual, en el diagnóstico médico y en el monitoreo de ciertas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? La radiología en el campo de la fisiatría y la fisioterapia no solo es determinante para el uso, o perdón, para la realización del diagnóstico, sino para su posterior tratamiento. Es de saber que, bueno, la radiología maneja radiaciones ionizantes y que su uso o su aplicación debe ser manejado por un profesional correctamente formado o capacitado, ¿sí? ¿Para qué nos sirve o cómo utilizamos nosotros la radiología en el área de la fisiatría o la fisioterapia? Pues únicamente no son los rayos X. Anteriormente, por lo menos, se conocía o se tenía el conocimiento de qué nos servía, pues no la clásica placa de rayos X o el placa de tórax y hasta ahí llegó la radiología o la relación. Actualmente, y con publicaciones recientes, que también la vamos a ver en el transcurso de la charla, hemos evidenciado, basados en la medicina basada en la evidencia, de que la radiología es determinante, más no definitiva o la única forma en la cual se puede diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas o vinculadas a la fisioterapia, ¿no? Sabemos que la radiología, bueno, es el estudio o la radiografía es el estudio que nos muestra huesos y articulaciones, realizado por un profesional, y no solo huesos y articulaciones, obviamente, no ganaríamos nada hablando o enfocándonos al tema de órganos o a algo más profundo, ya que la charla de hoy es enfocada a la fisioterapia, a la fisiatría. Es así que como primer estudio tenemos sí la radiografía convencional. Sabemos que es una herramienta inicial, es de fácil acceso, lo encontramos en casi todos los centros de imagen, centros de salud y centros donde si hay fisioterapistas debe haber rayos X. No estoy diciendo que esto sea una norma, no estoy diciendo que esto deba cumplirse al pie de la letra, pero van de la mano al igual que con las demás áreas de apoyo al diagnóstico, ¿no? Laboratorio, ecografía, etcétera, etcétera. Básicamente nos permite evaluar lo que ya mencionamos, huesos de articulaciones, y bueno, son imágenes bidimensionales, es decir, un alto y un ancho, y nos permiten para, bueno, limitar o observar bastantes patologías como las que vemos acá, ¿no? Fracturas, deformidades, erosiones, calcificaciones, entre otras. Un ejemplo es la imagen que les pongo acá, un fémur, lado izquierdo, esto es derecho, esto es izquierdo, que tiene, bueno, una fractura, ¿no? Una fractura pareciera oblicua o espiralada, con una cabalgación de la parte distal sobre la proximal. Una panorámica dental donde vemos una obvia patología, una ausencia de piezas dentarias. En el caso de la tercera imagen, bueno, una prótesis intramedular de hueso de fémur izquierdo, y que, bueno, vemos las características que tienen de erosión y de callo óseo después de haber sido intervenido este paciente, ¿no? Y en el caso de la columna cervical que estamos acá, una anormal lordosis y una rectificación de columna cervical completamente patológica, ¿no? Entonces, aquí en un diagnóstico como el que vemos, si siguen el cursor en este lado, aplicaría bastante o serviría bastante la fisioterapia en tema de recuperación y tratamiento.
Para las personas que son ajenas a la radiología, estos son los dos equipos que normalmente se utilizan en el servicio de radiología. El fijo, que vemos acá a la izquierda, es una mesa, un generador y un tubo de rayos X, obviamente manejado por el profesional o por el operador de radiodiagnóstico, y los portátiles, ¿no? Con el cual a veces nos movilizamos de servicio a servicio, de piso a piso, etcétera, etcétera. Siempre y dentro del centro de salud o el hospital donde estemos manejando o tratando al paciente. El segundo tipo de examen que vamos a tener a la mano dentro del radiodiagnóstico y relacionado a la fisioterapia es la tomografía, ¿no? Como todos sabemos, ya no solo es bidimensional, ya es tridimensional, y ya tenemos las opciones y los software con la tecnología necesaria para crear imágenes de esta índole, ¿ok? Esta imagen jamás la vamos a adquirir en una placa convencional de rayos X porque no está diseñada para adquirir este tipo de imágenes, ¿sí? No vamos a andar en física, no vamos a andar en principio de cómo se crea la imagen tomográfica, pero sí entender de que la tomografía nos brinda este tipo de ventajas, ¿ok? Ventajas digo, ¿por qué? Porque van a haber estructuras o patologías que no las vamos a evidenciar, eh, como les explico, no lo vamos a evidenciar o no lo vamos a evidenciar con la magnitud y claridad que lo vamos a ver en tomografía computada, ¿no? Más adelante vamos a ver un par de casos y más estructuras. Pero acá, por ejemplo, sabemos que hay una fisura, ¿ok? En el cuadro axial de esta tomografía de pelvis, tanto en ventana normal como en ventana ósea, ¿ok? Vemos en el plano sagital que sí se confirma y en el plano coronal, pues vemos de igual manera, ¿no? Es como tres confirmaciones dentro del mismo estudio. Después tenemos este cuadrito de acá donde vemos la lesión antigua o crónica de un arco costal, ¿no? Donde vemos que, bueno, ya se está creando un calloso, no sabemos si fue una fractura, una fisura, pero ya según la imagen que nos está eh, obteniendo el equipo y el profesional, sabemos que acá hay aún un proceso crónico, ¿no? No es algo que sea del momento. Lo verificamos con la ventana normal, con la ventana mediastínica y ósea y después como una reconstrucción volumétrica o 3D. ¿Ok? Nos puede mostrar no solo huesos, hay que entender que la tomografía no sirve para los huesos y esto se lo voy a mencionar en repetidas veces, ya que a veces se puede entender de que únicamente la tomografía es utilizada para eso, no. Recordemos que ahorita tenemos la relación con la fisiología o con la fisioterapia, perdón, y que lo que nos interesa saber es cómo y qué hacer con este tipo de estudios de exámenes aplicándolo a pacientes que, bueno, son pacientes de fisioterapia y que necesitan fisioterapia para su recuperación. Entonces, la tomografía en este tipo de casos nos ayuda para ver imágenes tridimensionales de alta resolución en tejido óseo. Y bueno, de alguna manera partes blandas. No es el estudio idóneo para ver partes blandas, también lo vamos a ver más adelante, pero tenemos una herramienta más para el diagnóstico médico. Sí, las personas que tal vez no conocen un tomógrafo, esta es la estación de trabajo, acá está la colega manejando el equipo, distintas imágenes, y bueno, ¿no? Este es el gantry o rueda que le dicen los pacientes, ¿sí? El gantry con su orificio de entrada, el paciente correctamente posicionado, el profesional adecuando su segmento a examinar. Y bueno, la mesa obviamente ingresa, se le hace el estudio, esto gira y nos permite adquirir imágenes en tiempo real de la sección anatómica que nosotros necesitemos evaluar o necesiten evaluar. Como tercer estudio tenemos la resonancia magnética. Sabemos que la resonancia magnética sí tiene como fin tejidos blandos, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos blandos? Bueno, los ligamentos, los tendones, cartílagos en su mayoría de casos y hasta la médula ósea. Eso como en principio, ¿no? También podemos evidenciar ciertas bursas y ciertos procesos inflamatorios o adyacentes a los tejidos blandos, pero en principio la resonancia magnética, lo que nos dice la literatura, es que está indicada para toda la visualización de tejidos blandos. Esto no significa que no vamos a evidenciar huesos, por supuesto que vamos a evidenciar huesos. Y si no lo evidenciamos por anatomía o por anatomía radiológica, debemos saber que están ahí, ¿no? En este caso, obviamente, es muy obvio. Sabemos que esta es la tibia, el hueso astrágalo, el calcáneo y los huesos del tarso, pero lo que nos interesaría en esta resonancia magnética de tobillo sería ver tanto ligamentos como tendones, ¿no? Fascias, aponeurosis, etcétera.
Obviamente es la técnica preferida, no solo por los operadores de radiodiagnóstico, sino por los fisioterapistas y fisiatras para, bueno, evaluar patologías como ruptura de ligamentos, desgarros musculares, es de uso bastante amplio en el deporte, es decir, no todos los futbolistas o personas que ejercen o que realizan deportes de alto rendimiento, de alto esfuerzo, poco o nada nos serviría si tuvieron un desgarro, por ejemplo, muscular o una ruptura de ligamentos, hacerle una rayos X o una tomografía. Entonces, vámonos ubicando más o menos en lo que nosotros nos vamos a enfocar a la hora de realizar un estudio o pedir que lo realicen las personas que solicitan este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, acá vemos, bueno, un tobillo, como les decía. Esta es la imagen de una rodilla, obviamente en plano sagital, con su esquema comparativo. Y acá vemos un hombro, ¿no? Un hombro del lado derecho en su plano axial, coronal y sagital. ¿Ok? En el caso del hombro, ¿qué nos va a servir? Sabemos que este es el húmero, sabemos que es la cabeza humeral, sabemos, ¿no? Dos tercios de esfera, troquín, las estructuras propias del hueso húmero. Pero en este caso, bueno, toda la inserción de músculos y ligamentos que existen en esta zona es de suma importancia para el posterior tratamiento en el caso de tener alguna patología de miembro superior, manguito rotador, etcétera, etcétera, ¿sí? Aplicando la resonancia magnética. Igual, para las personas que tal vez no han visto o no conocen un resonador magnético, este es un equipo actual, un equipo real, marca Toshiba, de 3 teslas. Recuerden que la resonancia magnética, el poder o potencia se medía en teslas, es la unidad de medida en resonancia magnética y que nos permite a nosotros realizar ciertos tipos de estudios en base a no solo el poder del teslaje del equipo, sino las características o software e interfaz que tengamos en el equipo ya eh, comprado o adquirido de esa manera, ¿no? Bueno, estas son las antenas o bobinas, las personas que hacen resonancia magnética se ubican un poquito más. La camilla, los headphones, recuerden que el equipo genera un ruido bastante intenso, bastante molesto para el paciente, entonces siempre pensando, ¿no? En la comodidad del paciente, en la seguridad, en que no debe moverse, hay que proveerlo de herramientas que nos permitan adquirir un buen estudio. Como cuarto herramienta tenemos la ecografía, específicamente la ecografía musculoesquelética, y acá mucho ojo con esto, también nos sirve para evaluar tejidos blandos, no lo mismo, tendones, músculos, bursas, aponeurosis, ligamentos, etcétera, etcétera. Pero este tiene otras ventajas y otros momentos en los cuales debe aplicarse esta técnica. Dice que proporciona imágenes en tiempo real, es decir, conforme se va moviendo el cuerpo, no hay problema si el paciente se mueve, no hay problema si el paciente no puede estar quieto, en el caso de los adultos mayores o los niños, los infantes, la ecografía siempre va a ser diagnóstica en tiempo real, ¿ok? Eh, no solo realizándolo de la manera que les estoy explicando, sino también para guiar procedimientos invasivos. ¿A qué me refiero? Mientras yo le hago la ecografía o le estamos realizando la ecografía, en este caso de rodilla izquierda, podemos ir ingresando o inyectando una aguja para su respectivo inyección de algún material de contraste, algún líquido para tratamiento articular, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros realizamos o mientras que aplicamos, claro, el transductor y realizamos la ecografía. Este es un ejemplo, estimados oyentes, de una ecografía de hombro, ¿no? Esto sería un plano frontal o coronal, donde vemos ciertas estructuras, acá se las he puesto, ¿no? El músculo subescapular, el troquín del húmero y el músculo deltoides, ¿ok? Obviamente que si nosotros hiciéramos zoom, estuviéramos en el equipo, podríamos ampliar eh, la cantidad del zoom de esta imagen y poder ver obviamente las fibras del deltoides, ¿no? Y veríamos si existiera o no, si existe o no algún desgarro o alguna lesión en este músculo. En este esquema donde se ve cómo ubica el transductor, el operador, y nos proyecta, ¿no? Ya no nos muestra tanto el hueso, en este caso el húmero,
sino directamente se va al músculo subescapular y al músculo deltoides, ¿no? Este es un plano más cercano, donde vemos absolutamente todas las, yo creo que sí se nota muy claramente, y que lo que le interesa en este caso al operador es evidenciar, no se pudo. Sí, aquí nos quedamos, sin mil disculpas. Entonces les decía, ¿no? Que para las personas que desconocen, este es el equipo de ecografía, ¿ok? Es un equipo que todavía hay personas, pacientes que piensan o siguen pensando que es únicamente para uso de embarazo, ginecobstétrico, etcétera, etcétera. Y no funciona solo para eso, ¿no? Ya les mostré las imágenes que tenemos como opción al momento de diagnosticar o evaluar un paciente en partes blandas, tejidos, músculos, ligamentos, etcétera. El equipo no siempre provisto de un transductor, de una pantalla y bueno, todo lo que implica realizar una ecografía. Hemos tenido, me parece, hace unas semanas un taller bastante interactivo de ecografía musculoesquelética. Los invito a revisar con la gente del centro de formación. Tuvimos muy buena acogida, muy buena asistencia en cuanto a únicamente ecografía musculoesquelética. No vimos estructura por estructura, así como estamos viendo acá, bueno, ciertas estructuras, vimos de rodilla, vimos de muñeca, vimos de codo, bastante útil para las personas que estén empezando a hacer ecografía musculoesquelética, que es lo que nos interesa. Les armé este cuadrito con la siguiente intención. Acá tenemos en el cuadro inferior un calcáneo, ¿no? Un hueso calcáneo, es una placa de tobillo en lateral. Y este paciente sufre, bueno, el síndrome de Haglund. ¿Cuál es el síndrome de Haglund? Básicamente, este pico de acá, este saliente que tiene el calcáneo a nivel superior, o en su cara superior, sí, en su cara superior, se llama deformidad de Haglund, ¿no? Por eso el nombre. ¿Y qué es lo que sucede? Que, bueno, vemos una bursa retrocalcánea inflamada, ¿no? Recuerden que este es el tendón de Aquiles que aparte de inflamado, bueno, este paciente la posición de la radiografía no le ayuda, debe ser por el mismo dolor que esté inflamado el tendón, a realizar una correcta posición, ¿no? Em, ¿Por qué les menciono todo esto? Como les decía, acá hay una placa normal, ¿ok? Si siguen el transductor, hay una imagen normal. Y la imagen inferior, bueno, tiene ya esta deformidad de Haglund, ¿no? Acá vemos la inserción del tendón de Aquiles, pero la intención de este cuadrito, como les decía, no es solo ver este tipo de patología, sino este examen o este estudio fue relacionado o fue, sí, relacionado, aparte de la rayos X y la ecografía, que fue lo primero que se realizó, le hicieron una resonancia magnética, ¿no? Y efectivamente, aquí porque por el esquema les resalto el tema de la bursa inflamada, pero no se veía en la placa de rayos X. Y si se veía de manera dudosa. Entonces, para dar un correcto diagnóstico, ¿qué hizo el médico tratante? Lo primero que le realizó fue la placa, en segunda orden el rayos X, por decisión del profesional, y después la resonancia magnética, teniendo como resultado, aparte de la deformidad del calcáneo, como les digo, esta de Haglund, fue una bursa inflamada, ¿no? Este tipo de estructuras se pueden medir en un diámetro, un volumen, en todo medición y, bueno, tener un diagnóstico más acertado, ¿no? El paciente es candidato a cirugías, terapia física. Desconozco en lo que terminó la situación del paciente, pero es uno de los casos donde todos los estudios que les mencioné anteriormente se vinculan con el objetivo, obviamente, de dar un diagnóstico más preciso, más acertado. Tenemos un estudio más, que es la densitometría ósea, perdón. En algunos libros no la mencionan o no la incluyen dentro de una técnica de imagen. Sin embargo,
Al momento que utiliza radiación ionizante, pues lo consideramos nosotros un examen dentro del radiodiagnóstico y que tiene mucha relación con la fisioterapia, ya que este examen básicamente lo que nos va a permitir es evaluar la densidad ósea, ¿no? La densidad mineral ósea, dándonos, bueno, cuadros comparativos o escalas de osteopenia y osteoporosis dependiendo del segmento y el paciente a realizarse este tipo de estudio que es la densitometría ósea. Em, por lo normal, es decir, el protocolo normal de una densitometría ósea es, en la mayoría de los casos, los tres segmentos que realizamos, que es el antebrazo, la columna y el cuello de fémur. ¿Ok? Son segmentos ya predefinidos, organizados, ya diseñados un protocolo para que en esos segmentos sepamos nosotros cómo está la mineralización ósea de los pacientes en cuanto a bueno, a su característica ósea, ¿no? Nosotros acá tenemos un cuadro donde, bueno, lo verde sería un paciente completamente sano y lo rojo un caso de osteoporosis sumamente grave, ¿no? Y sí, sí hay pacientes que han llegado a tener este tipo de patologías. Em, bueno, este paciente, en el caso, paciente femenino, me acuerdo que era, se le hace la densitometría ósea en la región del antebrazo izquierdo, siempre es antebrazo izquierdo, y muestra pues signos de inicio de osteopenia, ¿no? En estos cuadritos vemos que ya terminando el color verde y iniciando el color amarillo, el diagnóstico final, después de los cálculos que hace el equipo automáticamente, es diagnóstico de osteopenia. En el caso de la columna está dentro de lo normal, sí, está en lo verde, fue en lo verde oscuro. Y en el caso del cuello fémur ya vemos una osteopenia más regular, ¿no? No digamos grave, todavía no entra el caso de osteoporosis, pero ya vemos que es mucho más grave su situación. Es un estudio que obviamente va de la mano entre la imagen y la fisioterapia, porque un paciente con osteopenia, un paciente con osteoporosis, pues tendrá otro tipo de técnica, el profesional en fisioterapia, que aplicar para obviamente mejorar su condición de vida, ¿no? Esa es la intención de explicar este tipo de estudios. En quirófano, los profesionales, cuando intervienen situaciones como la que vemos aquí, normalmente antes de realizar una artroscopía, que es el procedimiento que vemos en este momento, solicitan imágenes, es decir, solicitan radiografías y en su mayoría de casos también durante la intervención, o sea, durante in situ, ¿no? En el mismo quirófano. Y es ahí donde, bueno, nosotros como operadores radiodiagnósticos realizamos los estudios competentes y evidenciamos que cómo está la situación, qué es lo que el cirujano, el especialista quiere visualizar. Termina el procedimiento y lo que se realiza es, luego de que el paciente ya está no sano, sino óptimo, o en condiciones que se pueda valer por sí mismo, realizar fisioterapia, ¿no? Es ahí donde entran todos los profesionales de fisioterapia y que, bueno, darán el tratamiento correctivo dependiendo de lo que el médico especialista indique, ¿sí? Pero es un tipo de intervención muy común donde la recuperación con una buena fisioterapia es positiva, es buena y me atrevería a decir que va a depender muchísimo no solo de la medicación y el tratamiento que le dé el especialista postquirúrgico, sino también de la fisioterapia que reciba este paciente. Bueno, ya relacionando todos los estudios que les mencioné anteriormente, lo que quedaría por conversar es cómo decidir o qué hacer en cada caso, en cada patología, para tomar una decisión correcta en cuanto al examen de imagen que necesitemos realizarle a ese paciente. Sí, sabemos que los profesionales en fisioterapia están en capacidad de poder dar un tratamiento al paciente dentro de su campo de conocimiento. Sí, hay que entender que los procesos de imagen o los exámenes de imagen no son eh, ¿cómo les puedo? No son completamente obligatorios para los fisioterapistas. Se supone o se asume que el fisioterapista únicamente con la parte clínica y el historial del paciente debería estar apto, ¿no? Pero mientras más herramientas, como cualquier profesional tengamos para el diagnóstico del paciente, esto va a llevar o lograr que no solo sea más pronta su recuperación, sino de una mejor manera. ¿Sí? Es así que, eh, eh,
como les dije al inicio, no solo estamos involucrados en el tema del el diagnóstico, es decir, descubrir qué patología sufre el paciente, sino su posterior tratamiento. ¿Ok? El tratamiento a veces no lo hacemos ni los radiooperadores ni los fisioterapistas, sino un médico especializado, pero los que aplicamos los estudios o lo que aplicamos el examen, pues sí somos nosotros. Eh, bueno, como dicen, ¿no? Confirmación de diagnósticos médicos, una vez que ya se confirmó, el tratamiento, aquí lo mencionan como lo va a dar el fisioterapista, pero como les decía, no siempre es de esa manera. Bueno, ya hablamos de los rayos X, de lo que significaba. Ahorita vamos a hablar como parte del taller del dolor espinal. Y en el caso de la radiografía de los rayos X simple, sabemos para qué nos sirve y sabiendo que tenemos dolor espinal, lo único que nos va a proporcionar o una información que nos va a proporcionar es, bueno, visualizar la columna vertebral, si existieran o no fracturas y cambios degenerativos. ¿Sí? Hasta ahí llega la placa de rayos X convencional. ¿Qué limitaciones? Aquí no vamos a ver absolutamente ningún tejido blando, ¿sí? Por más que nos parezca que lo estamos viendo, no vamos a visualizarlo, me refiero eh, eh, a relación con el propósito, que es diagnosticar al paciente a qué se debe su dolor espinal, ¿no? Entonces es una de las limitaciones de la placa de rayos X. Una ventaja sería que, bueno, es de fácil acceso, bajo costo, pero como todo tiene limitaciones y ventajas, ¿no? En el caso de la tomografía, bueno, ya es un examen mucho más complejo, ¿sí? Acá les puse estructuras del carpo, del codo y de la articulación de la cadera. Ya sabemos lo que nos proporciona las imágenes que podemos ver. Y en el caso del dolor espinal, porque ahorita estamos hablando únicamente de dolor espinal, permite ver los discos intervertebrales, ¿no? Recuerden que el dolor espinal, una de las principales causas, es una hernia o una estenosis espinal. En la tomografía, pues lo vamos a evidenciar no tanto a la médula en tal, sino las estructuras adyacentes, ¿no? Es el caso de una vértebra o el conjunto de vértebras con los agujeros vertebrales respectivos. Una de las ventajas, como les digo, es de que situaciones como las que les estoy mencionando son evidenciadas de mejor manera que la placa y las limitaciones, bueno, se deben esto a la exposición a los rayos X, ¿no? Recuerden que la tomografía tiene una alta dosis de radiación, pero si ponemos en una balanza la necesidad de realizar un examen de esta índole con la necesidad de irradiar al paciente en situaciones normales, pues ganaría lo primero. La resonancia magnética, ya hablamos también para qué sirve, pero en el caso del dolor espinal es fundamental, ¿no? En el caso en la situación del diagnóstico, porque nos va a proporcionar, sí, imágenes de las partes blandas, ¿no? La médula es parte blanda, es tejido blando, y bueno, lo vamos a poder evidenciar de mejor manera si estuviera algún un estrechamiento, algún ligamento, perdón, alguna tumoración, alguna patología en su estructura, la vamos a poder evidenciar de mucha mejor manera, ¿no? Vamos ubicando ya un poco más o de mejor manera en este tipo de estudios, ¿no? Sus aplicaciones, bueno, se deben a eso. Es útil para diagnosticar hernias que nos puede dar como diagnóstico final un dolor espinal. Sí, y también es evaluado dentro del cuadro que les estoy mencionando para la infección en todo el espacio de la columna vertebral. Como ventaja, sabemos que no utiliza radiación ionizante, es decir, podemos realizarla a cualquier tipo de persona, incluyendo mujeres embarazadas, y en este tipo de estudios no es necesario el uso de contraste. Las limitaciones que tenemos en el caso de la resonancia magnética, bueno, es un estudio que tiene un costo elevado de realizar y que no todos los centros de salud poseen, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, eso en cuanto a las limitaciones, ¿no? Y las ventajas. Bueno, como uno de los últimos estudios es la mielografía, como todos sabemos, la inyección de medio de contraste en el canal medular, y que, bueno, como ven las imágenes, estimados oyentes, todo el trayecto de la médula espinal en una placa de rayos X está claramente resaltada, ¿no? Gracias al medio de contraste. Obviamente, esto nos va a servir para ver hernias discales que estén presionando o estorbando en el trayecto de la médula,
tumores y estenosis espinal, ¿no? ¿Cuál es la limitación? Es que es un examen invasivo y tiene, como todo examen invasivo, conlleva riesgos. No solo el uso del contraste, sino alguna infección por el tema del ingreso, de cómo se ingresa el medio de contraste y una serie de circunstancias que pueden agravar la situación, ¿no? Hay que entender que se utiliza la resonancia magnética cuando este examen, o sea, se realiza este tipo de exámenes cuando la resonancia magnética no es concluyente. O es decir, cuando hemos realizado una resonancia magnética y aún el diagnóstico sigue sin ser eh, correcto o acertado, ¿no? Realizamos una mielografía luego de la resonancia magnética o cuando no está disponible la resonancia magnética. Es más fácil, por lo que les decía, realizar una mielografía y fácil entre comillas porque tenemos más acceso a un equipo de rayos X y un material de contraste que a un resonador magnético, ¿no? Que actualmente no todos los países tienen las ventajas de disponer de un resonador, pero bueno, esa es la situación. Otro de los estudios es la cintigrafía ósea. Como propósito, bueno, utiliza un radiotrazador y básicamente nos detecta las áreas o las que mayor aumento tienen en actividad metabólica, obviamente en hueso, ¿no? A nivel óseo. Igual nos indican fracturas, infecciones o tumores. Se realiza o está aplicado para o cuando hay sospechas de metástasis óseas, infecciones o fracturas óseas. Esto es clave en el día a día del fisioterapista porque no es lo mismo tratar a un paciente con algún tipo de cáncer que un paciente que no tenga o que tenga otra patología que no sea esta, ¿no? Las limitaciones básicamente no proporciona anatomía, es decir, sabemos cómo está posicionado el paciente, sabemos que, bueno, estos son miembro superior, miembro inferior, etcétera, pero no vamos a ver a detalle la anatomía como la mayoría de exámenes que utilizan radiotrazadores o material radioactivo, pero generalmente, como les digo, nos ubicamos por simple anatomía, qué estructuras estamos viendo. Acá lo que nos interesa es ver qué actividad se está o qué actividad tiene aumento a nivel metabólico, ¿no? Para eso sirve este tipo de estudios. Las aplicaciones que ya lo mencionamos, ¿no? Las hernias de disco, ya sabemos más o menos qué estudios indicar para este tipo de patologías. Acá vemos una fractura, acá vemos una hernia y la estenosis que les decía, ¿no? Si vemos el agujero vertebral de la imagen derecha, está se observa, ¿no? No tiene ningún tejido que lo esté obstruyendo o estorbando, mientras que la estenosis, pues vemos que la luz del agujero es sumamente estrecha, ¿no? Aquí sería, obviamente, estaría la médula y que tiene tejido adyacente o, bueno, cualquier otra patología que lo pueda estar causando este tipo de molestia o dolor. Acá vemos una fractura realizada por tomografía computarizada, una tomografía de columna normal. Y lo evidenciamos, bueno, de manera muy clara, ¿no? Sabemos que está fracturado y se va hasta atrás. Habría que ver este paciente, las condiciones de este paciente y cómo queda, ¿no? En situaciones así es muy difícil que el paciente, por ejemplo, recupere la motricidad, la habilidad para caminar y para andar, ¿no? Ahí es crucial la fisioterapia. Las personas que hacen fisioterapia, no me dejarán mentir, depende mucho de la terapia que realice el paciente, terapia física me refiero luego de patologías o accidentes o circunstancias de esta índole. Es una imagen bastante común para los fisioterapistas que hacen, bueno, rehabilitación y todo ese tipo de cosas. Los tumores, sí, si vemos aquí, esta es la médula en un tejido hipointenso, sí, de color negro. Recuerden las densidades en resonancia magnética. Esta es la columna vertebral, los discos, y acá vemos la médula con tremendo tumor, ¿no? Esto, bueno, habría que medirlo y ver de qué está formado, pero básicamente es una de las aplicaciones, en este caso es una resonancia magnética y que nos permite evidenciar el tumor espinal, ¿ok? Hasta ahí, por ejemplo, llegaría nuestro trabajo como operador de radiodiagnóstico y luego ya, bueno, lo más seguro es que lo intervengan quirúrgicamente y posterior a eso, terapia física en el mejor de los casos. Y como, bueno, otra de las aplicaciones es las enfermedades degenerativas, en este caso de columna, porque estamos hablando, bueno, ¿no? La de la relación con la terapia física. Y bueno, ya aplicamos casi todos los estudios, ¿no? A excepción de ecografía, que no nos serviría casi para ninguno de este tipo de enfermedades. No tenemos acá cambios degenerativos en la columna vertebral, como la espondilosis, que es lo que más se ve cuando hablamos de tejido óseo degenerado.
Y acá, bueno, hay un esquema, un dibujo, una maqueta, y en la resonancia vemos cómo estas dos vértebras serían 5 4 3 2. La segunda y tercera lumbar, incluso la primera, tienen un cuadro degenerativo bastante grave, ¿no? Tanto así que ya eh, interviene o afecta a la médula espinal de este lado, ¿no? Una secuencia T1, ¿sí? Que, bueno, vemos la patología que bastante obvio. Consideraciones. Hay que entender, estimados oyentes, que, bueno, el examen que elijamos para indicarle al paciente que debe realizarse es el examen que obviamente el paciente va a regresar y va a querer su correcto diagnóstico y posterior su tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante, luego de todo lo hablado, elegir bien el estudio, porque ese es el fin del taller, elegir bien el estudio o los estudios que vamos a requerir para el paciente. Recuerden que no solo por el tema económico es lo que tenemos que considerar al momento de realizar o enviar a un paciente a realizar un estudio de imagen, sino también que manejamos radiaciones ionizantes y que, bueno, todo lo que ocasiona las radiaciones ionizantes cuando son innecesarias, ya lo hemos conversado igual en talleres anteriores, ¿no? Eso incluye los riesgos asociados y dice la integración con el tratamiento fisioterapéutico. Una vez que ya sabemos qué examen realizar, nosotros como operadores radiodiagnóstico, dar una mano, ¿no? A los colegas fisioterapistas en su trabajo, en su labor de, obviamente, devolverle una calidad de vida o una mejor situación, por lo menos en cuanto a salud, al paciente. Sí, es importante conversar no solo con los cirujanos, no solo con los especialistas, sino con el profesional que está realizando el estudio a tu paciente. El paciente viene normalmente, primero, indicado qué estudio realizarle porque tuvo un accidente o cualquier patología y posterior a la fisioterapia. Empieza de esa manera el camino, el círculo, pero luego que va a fisioterapia, regresa al área de imagen. Y en el área de imagen se le realiza otro estudio con el fin de, primero, saber si o qué mejoras tuvo con el cuadro o con las sesiones de fisioterapia. Y segundo, para realizarle un segundo estudio y evidenciar, bueno, ¿no? Qué es lo que se debe hacer después del tiempo que tuvo de sesiones, o sea, post tratamiento, a eso me refiero. Importante conversar siempre entre profesionales y saber cómo va la situación del paciente por medio de los exámenes o el apoyo diagnóstico que nosotros realizamos. Este es el artículo que les mencionaba. Esto fue publicado relativamente recién, en abril del 2021. 3 años, lo publicó la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Es una fundación española, exactamente del área de Salamanca, una ciudad en el país de España, dedicada únicamente, por lo que sé, al tema académico. Y dentro de su publicación mencionan que, y así, de manera tajante, lo pueden revisar, está en internet, que el profesional en fisioterapia o el profesional, o el fisioterapista, ellos le dicen fisioterapista, no tiene o no debe necesitar, y lo dice textualmente, el uso de exámenes de imagen para poder dar ni tratamiento ni diagnóstico a los pacientes. Parece que en estos países, en estas ciudades, el profesional en fisioterapia, el fisioterapista, sí da diagnósticos, sí da tratamientos. Pero me resultó bastante útil, bastante oportuno mencionárselos, donde allá lo tratan así, ¿no? O sea, no es necesario, mencionan el tema del diagnóstico por imagen en fisioterapista. Sin embargo, obviamente lo hacen con una intención, porque lo mencionan en líneas posteriores, de que no dependamos, hablando como si yo fuera fisioterapista, no dependamos de la imagen para conocer la dolencia del paciente o la patología del paciente. Se lo recomiendo bastante, lo pueden encontrar, como les digo, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. El nombre es la importancia de la imagen clínica en fisioterapia, donde con este nombre cualquiera pensaría, ¿no? Que conversan de situaciones de imagen en cuanto a o relacionado a la fisioterapia, pero no es así. Dicen todo lo contrario, con un afán, con un fin de explicarles lo que les estaba mencionando. Las contraindicaciones básicamente van a ser el uso de las radiaciones ionizantes. Acuérdense, los exámenes de imagen usan radiación ionizante, a excepción de la resonancia y la ecografía, que son principios físicos totalmente distintos, y que
no caigan en el error, como muchos profesionales, de enviar estudios de imagen innecesarios, ¿no? No era la placa de rayos X AP lateral, era AP lateral y oblicua. Mandemos otra placa. O no era AP lateral oblicua, era AP lateral oblicua y axial. Y así, y así, y así, y así, pudiéndonos evitar pudiéndonos evitar algunas imágenes, ¿no? Eso como fisioterapistas o personal que está empezando en la fisioterapia, considerarlo, por favor. Otra de las contraindicaciones, sabemos que, bueno, mujeres gestantes en periodo de embarazo es imposible realizarle estudios de imagen. Sin embargo, por experiencia, les comento que sabemos que, bueno, las primeras semanas es donde los tejidos primero se diferencian y comienzan su formación, es donde más radiosensible es la madre y el embrión, el feto posteriormente, y es ahí donde corren más riesgo. Sin embargo, yo les digo porque en la práctica se aplica de esta manera. em, bueno, luego no significa que luego de cierto periodo podemos irradiar a la paciente, no. Pero sí, por ejemplo, ¿qué hacemos, no? Con una paciente que, les pongo el ejemplo que siempre menciono, tuvo un accidente de tránsito, está en periodo de gestación y que, eh, eh, pues, tuvo una fractura, yo qué sé, de miembro inferior, un tobillo. Pues se le realiza el examen de imagen, sí, simplemente cubriendo la zona, el abdomen de la pelvis, y pues sin ningún problema la paciente es sometida al examen de rayos X, obteniendo, bueno, una imagen acertada, oportuna y pudiendo dar el tratamiento, el yeso, la cirugía, etcétera, etcétera, que necesite la paciente. Entonces son consideraciones que sí, en principio es una contraindicación, pacientes embarazadas no realizar estudios de imagen, pero una vez en la práctica, les menciono como experiencia, se pueden tomar este tipo de medidas y obviamente, bueno, ayudar a la mejora de la paciente, ¿no? En radiodiagnóstico usamos, y se los digo a los que hacen fisioterapia otra vez, usamos medios de contraste que no son como cualquier otro medicamento, tienen una composición química em, con concentraciones de sustancias bastante altas. Una de esas es el material es el yodo, por ejemplo, y que en gran parte de los casos provocan reacciones alérgicas, desde leves a graves. También los vimos en algún otro taller. Estas pueden ser desde una comezón, un sarpullido, hasta un tipo de broncoespasmo y, bueno, se han visto situaciones también de hasta paros cardiorrespiratorios. Entonces, considerar que en imagen vamos a realizar este tipo de estudios. Entonces, yo no le puedo mandar a mi paciente, necesito ver tal tejido, tal segmento anatómico, por favor con contraste, sabiendo que el paciente, bueno, nos comentó en algún momento que tenía algún tipo de alergia. Ya sabemos que los contrastes, después de la charla de hoy, tienen estas composiciones y que pueden ser riesgosos o no tan beneficiosos para la salud del paciente al momento de realizar este tipo de estudios. Recordemos que el profesional apto o el correcto profesional para la interpretación de todos los estudios que nosotros como operadores de radiodiagnóstico realizamos es el especialista en radiología, ¿no? Es el profesional que, bueno, estudió medicina los años que sean o hayan sido en el país de donde me estén oyendo y luego se especializó en radiología médica o radiodiagnóstico. Sí, eso también en unas circunstancias tiende a ser una limitación, porque ¿qué hago yo después de haber realizado el estudio y no tener un correcto diagnóstico, un correcto análisis a las imágenes que yo adquirí? No me va a servir absolutamente de nada porque el terapista no va a poder empezar ninguna terapia si no tiene un resultado del profesional correcto, ¿no? Entonces, al momento que no tenemos esas circunstancias, hablamos de limitación en la interpretación de imágenes. Dice, consideraciones de ética en la práctica. Básicamente lo mismo que hemos conversado en cuanto a lo de los profesionales. Agregar a esto que todo procedimiento radiológico consta o debe constar por lo menos de un consentimiento informado. Avisarle al paciente de los riesgos y beneficios del procedimiento que le vamos a realizar. Como terapista, avisarle que al momento que le hagan o comentarle al paciente que al momento que le hagan un examen de imagen donde involucre medios de contraste, donde involucre eh, eh, procedimientos mínimamente invasivos, va a necesitar firmar un consentimiento informado. Y cuando no el paciente no está en condiciones, pues siempre tiende a ser, bueno, el familiar, la amistad, el acompañante normalmente, ¿no?
Hay que conocer que esto no solo aplica para procedimientos de alta complejidad, sino en imagen usamos casi para la mayoría de estudios contrastados, por ejemplo. Como conclusión, tenemos que la radiología es una herramienta invaluable en el diagnóstico del dolor espinal. Y pongo dolor espinal porque es lo que más mencionamos, no solo en casos, sino en tipos de estudios, permitiendo una evaluación precisa de la columna vertebral y ayudando a los fisioterapeutas y otros profesionales de la salud a planificar el tratamiento y todo lo que eh, siga al diagnóstico del paciente, ¿no? Siempre pensando lo más adecuado, lo más acertado y lo más correcto, pensando en la salud del paciente, por supuesto. Aquí les dejo un poco de bibliografía para que puedan revisar en cuanto a fisioterapia y su relación con la radiología y viceversa. Hay artículos que solo que mencionan la fisioterapia relacionada a la radiología y radiología relacionada a la fisioterapia. Es importante revisar y complementar siempre el estudio, ¿no? Eso ha sido todo el día de hoy. Yo creo que estamos ya con el tiempo. Yo les agradezco mucho su asistencia. Mi nombre es Francisco. Me encuentran en el Centro de Formación Profesional. Estamos siempre prestos a las órdenes, a seguir colaborando con el conocimiento. Recuerden que el material de la charla y el material que siempre agregamos de estudio lo pueden encontrar con los números, bueno, aquí en el chat creo que le dejó a la señorita mediadoras. Les escriben y bueno, con gusto estamos prestos a colaborar. Les agradezco mucho su asistencia y que tengan muy buena noche con todos.